Desde el bar, edición Liga MX, alguien paró a Cruz Azul y ese alguien fue el mejor visitante del torneo, aunque jugó de local. Empató Pumas a Cruz Azul 2-2, los cruzazulinos estaban enojadísimos. Efraín Juárez mostró que este equipo los tiene bien puestos. Y la verdad es que bien podía haber sido un 4-0, pero Keylor Navas anduvo muy bien y Pumas tuvo algo de suerte. En fin, el América ganó, las Chivas ganaron. El Toluca no ganó y entonces las Chivas otra vez pueden ser superlíderes en algún momento cercano. Está bueno, se está calentando el campeonato de la Liga MX. Ya hablaremos de todo eso, también hablaremos de Checo y hablaremos de Isaac del Toro, que curiosamente viven momentos muy distintos en sus carreras, digamos que diametralmente opuestos. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, fans no de fútbol, ya no, eso ya desapareció hace un año, fans VIP de Patreon, de patreon.com/, desde el bar POD, donde van a poder escuchar el episodio completito. Mientras tanto, en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y demás plataformas estaremos solamente unos minutos platicando sobre todo de Isaac, de Checo, un poco de Liga MX, de los comentarios, para que dar pie ya a la parte para suscriptores, porque sí, ya saben, es lunes, toca hacer para suscriptores y son apenas $6 que cada vez vale menos el dólar, así que ¿por qué no? Anímense, suscríbanse, ya vi que varios lo han hecho en los últimos días. Ya debería yo retomar la costumbre de nombrar a la gente que se ha registrado. Deberías. Porque tiene un rato que no lo hago, así que bueno, en uno de estos días ya lo vamos a hacer la mención para todos, porque sí, se agradece mucho el esfuerzo de acompañarnos aquí. Y bueno, como siempre les digo, también déjenos saludos, preguntas, mentadas, comentarios, saludos, lo que ustedes quieran. Ya repetí saludos incluso, siempre y cuando sea de 5 estrellas. Como decía por aquí, antes de que se confirmara, pues decía Cholk, ¿qué será más probable en el Mundial? ¿Que Marcel meta gol o que lo expulsen? Pues 100% Ni que una lo ni la otra. expulsen por estar haciendo ruido desde la tribuna, porque ya gol no va a poder ser, desafortunadamente, caray. Bueno, como bromeábamos con Cendejas, capaz si puede gritar, Raúl, Ujú. Raúl, tira, Fidalgo, pásale el balón, y gol. Y gracias a Marcel. No, bueno, pues lástima lo que pasó con Marcel Ruiz, ya lo hablamos. Luego lo habló Luis en un episodio especial, y pues sí, es una pésima noticia, la verdad, para México, para Marcel, para todos. Ojalá que se recupere lo antes posible. Sí, sí, lastimosamente, pues ya se pierde el Mundial. Además, creo que decía yo en el tip que hice para Patreon, les digo, patreon.com, desde POD, de las bajas por lesión que hemos tenido en mundiales recientes, quizá es la más dolorosa, porque los otros que se perdieron el Mundial, casi ninguno era titular fijo. Marcel creo que ya lo era, más allá de que no ha podido aún mostrar en selección el nivel que le vemos en Toluca, ¿no? Pero recordaba yo, no sé, a Diego Reyes, a Chapito Montes. Pues Chapito Montes, ¿sabes que sí era titular? O sea, proyectaba como titular, aunque es posible que hayamos ganado en el intercambio, porque esa es la lesión de Montes es la razón por la que juega Guardado, ¿no? Y Guardado tiene un gran Mundial 2014. Sí, Pero Montes era el titular por encima de Guardado, sorprendentemente. sí, aunque yo sí creo que eso era un poco también parte del, pues todo el mal ambiente que había en selección por el año con Chepo, o sea, por todo el desastre que había de que los europeos no habían rendido bien, los jugadores que sacaron, digamos, ya la cara al final con el repechaje, algunos parecía que iban a jugar. Yo sí creo que aunque Chapito hubiera ido al Mundial, íbamos a acabar viendo a Guardado y Héctor Herrera en el centro del campo, porque por calidad, por donde estaban jugando, estaban un paso adelante, ¿no? Pero sí, a Chapito, evidentemente, pues sí le costó esa lesión un Mundial en el cual también se perfilaba para jugar. Diego Reyes un poco menos, mucho antes, el caso de Claudio Suárez en 2002, que bueno, ya estaba Rafa Márquez, entonces Claudio no era tan necesario en defensa, aunque sí, pues, aún era un referente. Y no sé si olvido algún jugador importante también que se haya perdido un mundial por lesión en particular. Sí, pues, pensar quién más podría ser. Así como que, bueno, Alberto Nofre es el más famoso, ¿no? Que era la figura de Mm, la selección mexicana antes del Mundial 70 y se lesionó en la última jugada del último entrenamiento antes del partido inaugural, una tontería. Pero fuera de eso, sí, la verdad es que no me acuerdo de nadie más. Y sí, es dolorosa. A mí, ¿sabes qué me parece, Luis? Que pierde más México en el balón parado que en el juego mismo, ¿no? O sea, Marcel había jugado bien con la selección a ujú. secas, no como en el Toluca, pero creo que su contribución en el juego, en la construcción del juego,
es reemplazable. Creo que si Gil juega ahí, si está recuperado y juega ahí, puede hacerlo bien, no es las mismas características. Y creo que Charlie, en fin, Romo, Luis Chávez si regresa. O sea, hay algunos jugadores que te Sí, pueden acercarse al nivel. El problema es que no tenemos muchos jugadores altos. O sea, no tenemos muchos jugadores que vayan bien por arriba. Está, obviamente, César Montes, está Edson Álvarez, está Raúl Jiménez, y después Johan Vázquez, que está ya un nivel más sí. abajo. Y entonces estamos hablando de solamente 3 futbolistas que pueden competir a niveles europeos en balón parado. Había otro que era Marcel Ruiz y ahora ya no va a estar. Y entonces cualquiera de sus sustitutos, salvo Luis Romo, que yo Ujú. creo que al final va a terminar jugando Luis Romo en ese lugar, no nos garantizan eso para nada, ¿no? Gil es chaparrito, Chávez no es chaparrito, pero tampoco es muy alto, Obed ni Orbelín, hablar, Obed, ¿no? Orbelín ni hablar, ¿no? O sea, Fidalgo también es hacia pero abajo. Fidalgo igual iba a jugar. O sea, era Sí, claro. el de la otra posición de medio campo. Así que sí, la verdad es que ahí vamos a dar ventajas. Digo, siempre las damos, pero vamos a dar más ¿Qué ventajas pasó? todavía. ¿Qué pasó? No, pues siempre damos ventajas, Luis. Por Dame, favor, por maldita sea favor. con tu complejo de te sumo mi yuca. Pero bueno, en fin, eso. Ese fue el problema. A ver, ya, que aquí no, aquí hay que estar con cuidado, si no, aquí clipean el programa y Sí, ya acaba ni me esto. No, 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 recuerdes. no, hay que ser ahí muy precisas. Pero sí, y a ver, no, platicábamos con otros colegas, ¿no? De cómo hay quien piensa que no, la media cancha que nos imaginábamos hace un año ya se cayó toda, no está Gil, no está Marcel, no está Edson. A ver, Gil y Edson en principio van a regresar. Y si no estuvieran, de todo lo malo que es, evidentemente, perder a Marcel y que estén todavía tocados Gil y Edson, es que bueno, es la zona del campo donde hay más profundidad de banquillo, ¿no? O sea, bien puede acabar siendo el medio campo Luis Romo, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda, por decir algo. Y dices, bueno, no están tan lejos, ¿no? Puede ser también Eh, una versión con Obed Vargas, puede ser una versión con Charlie, que bueno, nadie lo quiere ver ahí, salvo los curazulinos, pero tan lejos no está, ¿no? Entonces sí, es una pena perder a Marcel. el problema, Luis, perdón, digo que no es un problema real, porque no importa el resultado de estos partidos, pero es en los partidos contra Portugal y Bélgica. ¿Quién va a jugar? O sea, no va a estar Edson, no va a estar Marcel, Fidalgo sí, no va a estar Gil, Chávez todavía no está, Romo tampoco está. ¿Quién va a jugar? Lira, Charlie y Obed. Sí, pero, o sea, no, bueno, y Fidalgo, ¿no? Pero aún Así algo así, también. es un medio campo medio pigmeo ese. Sí, seríamos Y bien Lira, Charlie y Fidalgo, sí, con Obed en el entorno de cambio. Si es, en teoría lo van a llamar hoy escuchábamos eso, después de que ya Aguirre se le cumplió lo que casi, lo pude ver con Atlético, entonces sí lo tengo que llamar. Bueno, jugó bien, o sea, bueno, bien quizás sea demasiado, pero decían ayer, no desentonó Obed Vargas con Atlético, y eso para un chico de 20 años recién llegado a la MLS, a uno de los 3 grandes de España, es muy bueno. sí, a ver, yo vi el partido entero. El primer tiempo lo jugó bien, repartiendo bien el juego, a nivel, sin cometer errores, etcétera. La verdad es que bien. El segundo tiempo ya menos bien, ¿no? Se le veía que todavía físicamente no está. Le faltaba un paso, ya al final le ganaron un par por reaccionar demasiado lento. O sea, sí siento que le pesó un poco el esfuerzo. También es el primer partido que juega como titular Ujú. en un rato larguísimo, porque llevaba sin jugar creo que todo el año, sin ser titular, Sí, porque llegó de porque la la MLS está MLS, que parada. además paró en noviembre, entonces sí, era un muy buen rato. Digo que lo de Obed, ese tema de que se fuera desgastando ya en el segundo tiempo, pues un poco lo que le pasaba a Gil Mora, ¿no? Que también el año pasado en la Copa Oro se veía muy bien en los primeros tiempos, los primeros 10, 15 del segundo, y ya después sí físicamente se notaba que todavía le costaba, ¿no? Por ese lado también, pues, para quien se haga ilusiones de un medio campo con Obed y Gil Mora, no hay manera. O no es el momento, además. O sea, ya los vimos en el Mundial Sub-20 y es el Mundial Sub-20. O sea, seamos serios, por favor. No podemos tener ese medio campo, tenemos que tener mucho más peso, mucho más experiencia. O sea, puede jugar uno de los dos, no los dos, y ese uno de los dos es Gilmora. O Sí, sea, yo creo que Obed no está por el momento para ser titular, francamente. Pero bueno, el hecho de que esté en Atlético de Madrid, que siga jugando, que siga adquiriendo ese roce, que haya podido jugar un partido de titular, quién sabe cuántos más va a jugar, tampoco creo sí, que vayan a ser muchos, pero eso le da un paso más para sí. llegar al Mundial, más la lesión de Marcelo, obviamente, que bueno, eso abre un hueco más. Exacto. Y bueno, pues ahí está la plática sobre el tema de Marcel. Veo que tenemos ahí un par de comentarios más, pero nos podrían estirar demasiado el programa, así que mejor los dejo para mañana. Pues hablemos de los mexicanos por el mundo, pero no en selección, sino en otros deportes. Checo e Isaac del Toro, como decías, ¿no?
contraste tremendo el momento de la carrera de cada uno. De Checo podemos hacerlo más corto, ¿no? Termina Sí. decimoquinto de 22 en una carrera en la que hubo 7 retiros, el Gran Premio de China. Normal, ¿no? Está en Cadillac, un equipo nuevo que sabemos que va a sufrir todo el año. Bueno, por lo menos al arranque va a sufrir mucho. Quizás está sufriendo más de lo que esperábamos porque el carro se desarma, el carro gira solo ya que está detenido en el paddock y empieza a amenazar con pegarle al Alpine que tiene al lado. Pero bueno, pues es parte de la experiencia de construir un equipo nuevo. Checo parece que se lo está tomando con mucha filosofía. Tuvo un llegue ahí con Valtteri Bottas al arranque de la carrera y muy rápido lo solucionaron. No, no, sí fue mi culpa, perdón, no pasa nada. Se han pasado hasta bromeando con los honguitos del Mario Kart en plena carrera. Creo que Checo sabe que, bueno, pues ahora mismo es trabajar para que dentro de un año o dos ese carro sea bueno y esperemos aún le toque a él disfrutar eso. Ojalá, ojalá que la segunda mitad de la temporada sea buena. Vamos a ver qué pasa con el mini parón que va a haber, porque Ujú. recordemos que había 2 carreras en Medio Oriente que ahora se van a suspender por la situación que todos conocemos. Y digo, yo creo que a ese carro le falta rodaje. Sí. Lamentablemente hubieran sido útiles. Imagino que podrán hacer tests, porque recordemos también que ese carro lo hicieron por computadora. Entonces no es que hayan armado que hayan ido probando todos los tests y haciendo túnel de viento, etcétera, sino que pues más bien están apenas Ujú. descubriendo qué onda con el coche, y esa onda no es muy onda. Antes era más onda, pero ahora no es onda y te va a pasar a ti. pero, pero sí, 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 ojalá que le permita a ese parón mejorar un poco. Al que sí le va a ayudar muchísimo, nada que ver, es Aston Martin, que necesitan Sí, tiempo urgentemente para arreglar su desastre. es Pero sí, lo de Checo lamentablemente no está muy bien. Y del otro lado, Isaac del Toro, que sigue, que no cree nadie. sí, que ganó, ya lo habíamos comentado la semana pasada, estaba de líder y favorito en la, ¿cómo se llama? Trieno asiático, Tireno o Trieno, se me olvidó el nombre. Creo que es La Tireno, Tirreno Tirreno Adriático. Adriático, sí, ¿no? Creo que una carrera del World Tour es su segunda victoria en este circuito, en la máxima categoría del ciclismo internacional. Se mantiene, creo que en el ranking mundial es el número 2 actual, Es aunque el el 2. ranking no importa mucho. Había también ya quien, no, creo que en el ranking acumulado histórico ya es el número 40 o 39 de los que están en activo, que es simplemente, ok, los puntos que han sumado a lo largo de su carrera, pues que él a sus 20, ¿qué? 21 años o 22 ya sea uno de los 40 ciclistas con más puntos acumulados en su carrera, pues sí habla de lo prometedor que es esto, de lo bien que anda y de que pues va a ser un año en el cual vamos a poder disfrutar con varias victorias suyas, aunque claro, sí a sabiendas de que al estar en el mismo equipo que Pogacar, a la hora de los grandes tours, pues no va a correr a Italia, va a ir a Francia a ayudar a Pogacar y tampoco se espera que corra en España. No, o sea, realmente lo ideal este año es que siga ganando carreras más chicas Ujú. y que quede segundo en el Tour de Francia. Sí, Que ese segundo lugar, a ver, no necesariamente es lo que va a pasar. O sea, y claro. no sería un mal resultado, porque su misión, y ya lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más repetirlo, porque pues, ya sabemos cómo es un poco la prensa en México, su misión es ayudar a Pogachar. Si eso significa perder 20 minutos en una etapa retrasando al principal rival de Pogachar, ni modo. Y que quede en el lugar 44, pero si Pogachar gana, ese es un éxito, porque esa es su misión. Si queda segundo, pues ideal, ¿no? Ojalá que sea el caso, o que a Pogachar se le friegue la bicicleta y no pueda seguir compitiendo, y entonces sea Isaac el líder del Emirates, pero realmente lo máximo que puede aspirar es a seguir ganando carreras menores, hacer lo que tiene que hacer en el Tour de Francia, lo que quiera que esto sea, ya sea Ujú. quedar segundo o quedar 25º, pero ayudando a Pogachar, para que el próximo año le den el liderazgo del equipo en uno de los giros importantes, de las vueltas importantes, ¿no? Ya sea la Vuelta a España, el Giro de Italia, porque en el Tour de Francia se lo van a dar siempre a Pogachar mientras se mantenga en este nivel, ¿no? Sí, a ver, de entrada, el segundo lugar es casi imposible por la labor que le van a pedir que haga. De hecho, estoy viendo el resultado del Tour anterior, que gana Pogacar, que le gana por 4 minutos a Vingegaard, que es su gran rival. El siguiente ciclista del Team Emirates quedó decimotercero. Fue Jonathan Narváez, de la hermana república que ama Martín de Ecuador. Y después de eso, Sin patria, ¿no? Deportista sin bandera. exacto. Y el siguiente del equipo fue Adam Yates, 24º. Entonces sí, es por eso, ¿no? Porque la labor que se les pide a ellos es de sacrificio y
habrá etapas en las cuales deban conceder muchísimo tiempo. Le va a pasar Isaac del Toro también. Entonces, cuando pase, pues habrá que estar listos para explicar al público, "Oye, lo de hoy no fue un fracaso, lo de hoy no es que se cayera, lo de hoy es lo que le pidieron que haga como compañero del máximo favorito, del mejor ciclista de esta generación y al cual más adelante quizá pueda suceder, pero no va a ser cosa de un día, ¿no? Pero bueno, qué bueno que Del Toro anda bien, que gana esta carrera. Además, también destacaban ahí las cuentas que siguen Deportes Olímpicos, que no fue el único mexicano al que le fue bien ayer en ciclismo, ¿no? También hubo uno que quedó segundo en un tour en Turquía, un tour menor, por supuesto, El pero Turquía, y otro más, que ese sí se me fue donde estaba, pero bueno, que hubo ayer 2 segundos lugares en pruebas ciclistas a nivel internacional, más la victoria del Toro, insistiendo, ¿no? Niveles muy diferentes, los otros 2, pero bueno, parece que es un momento de crecimiento del ciclismo mexicano. Decíamos, Del Toro no va a poder correr ni el Tour, perdón, ni la Vuelta, ni el Giro, pero sí va a correr en el Campeonato del Mundo, que es poquito después de la Vuelta a España, y ahí es muy importante que tenga compañeros mexicanos que le puedan servir de apoyo en la batalla contra los Pogačar, los Vingegaard y demás, ¿no? sí, ojalá que no haya una grilla en la Federación de Ciclismo y no pueda competir o no compita con los mejores porque los otros están en la rebelde Unión Ciclista. Ya sabes lo que pasa normalmente con el deporte mexicano. Ojalá que no sea el caso y que podamos tener un buen equipo. Y ahí va a estar divertido si eso pasa porque pues, vamos a verlo competir ahora sí que de igual no de igual a igual porque seguramente Pogachar, bueno, no sé si Eslovenia tenga muchos otros ciclistas, la verdad ni idea, Pogačar va a ganarle con o sin compañeros. pero igual Tiene estaría algunos de bueno. entrada, sí. Está bueno verlo competir, digamos, con los 2 tratando de ganar, Ujú. no con él tratando de ayudarle a ganar, ¿no? O sea, que sea, aunque sea una etapa, porque además es una etapa, ¿no? Solo, me Sí, parece que el campeonato mundial la es de ruta sí simplemente una carrera. sí, sí, es una carrera de un solo día. Exacto. Ya el año pasado estuvo ahí Del Toro, quedó creo que quinto, sexto lugar, 11, no me ¿no? acuerdo bien. Este, y ya encontré los que compitieron ayer, bueno, esta semana también fue Saúl Cisneros, quedó segundo en Turquía, en el Tour de Antalya, y a nivel junior, Emilio Rodríguez fue segundo en el Memorial Paulo Bacchi con el AR Monex, este equipo mexicano del que salió Isaac del Toro, un equipo que es, pues eso ¿no? Es el semillero mexicano. Ahí luego les pongo en Twitter un retweet para que también si quieren donar a ese equipo lo hagan, porque es como se sostiene, y pues sí, es la manera de que salgan más mexicanos que también importante en el hecho de que estén creciendo, no solo Del Toro, sino otros, es que creo que si por naciones México queda en el top 8, me parece, del ranking, puede mandar equipo completo a los Juegos Olímpicos, lo cual a su vez mejoraría las posibilidades de que Del Toro gane ahí una medalla. Pues ojalá que se pueda. No tengo idea, no creo que tengamos el alcance para eso, porque Francia, Italia, Suiza, España, por supuesto, el propio Ecuador, ya fuera de Claro. broma, seguramente van a tener Colombia, equipos mucho más profundos, ¿no? Pero con suerte Isaac queda segundo y ese segundo da suficientes puntos como para que México quede entre los 8 primeros, estaría bueno. Sí, yo vi hace poquito que estaban, creo que México ya décimo, por eso, porque son acumulados, o sea, Del Toro, pues suma lo que 2 o 3 pilotos, ¿no? Ciclistas para otros países. Acabó el año pasado. Por ejemplo, Bélgica como número 1, Gran Bretaña como número 2, Dinamarca, Eslovenia número 4 con Pogačar, España era noveno, México al final del 25 era 19º del ranking. En las últimas semanas, básicamente por Del Toro, es que México ha subido bastante. Estoy aquí tratando de encontrar rápido cómo va la cosa, pero me temo que sí, no está actualizado en las referencias más obvias. Pero bueno, según sí, lo había yo leído hace poquito eso, que estaba ayudando Del Toro a que México como país también esté acercándose al umbral de calificación de equipo completo a unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, creo que Vamos a ya ver. con eso, Martín, podemos decir basta de temas Basta. aparte de Liga MX. Hay que hablar ahora sí del fútbol champán, hay que hablar de la gran gesta, de la gran remontada o la gran cruz azuleada, como lo quieran ver. Pero eso lo vamos a escuchar, lo vamos a practicar ya en Patreon, en patreon.com/desde el bar POD.